Volvemos a esta casa en los hoteles. Esta noche estamos con el periodista Sandro Velarde, nuestro compañero en ATV de Historia a Profundidad. Estamos hablando esta noche del pensamiento de Fausto Reynaga, pero no hemos querido solamente detenernos en Fausto Reynaga, aunque es amplísimo, súper interesante, nos falta seguir hablando de él, sino sobre el pensamiento indígena, sobre los pensadores indígenas en general. Antes de hablar de Tristán Maroff, Sandro, el libro, digamos, más importante al que hacías referencia hace un momentito de Fausto Reynaga, o el más revelador, es justo la Revolución India, justo de esta etapa que planteas, de esta segunda etapa reinaguista, digamos, ¿no? ¿Cuál es el elemento desde tu perspectiva fundamental que plantea? Bueno, el elemento fundamental es generar conciencia en los indios. Es decir, su discurso es tan feroz que muestra que el indio debe rebelarse. O sea, es tan duro y tan fuerte que incluso apela a que haya un gran levantamiento y se tome todas las instituciones. Incluso es tan feroz, algunas palabras, que incluso atacar a la gente, rebelarse. ¿Por qué? Porque ese pensamiento se convierte en una tesis política. O sea, es decir, el indianismo para Fausto Reynaga va convirtiendo en una categoría política, es decir, utilizar ya no el indio sumiso, no, el indio rebelde, el indio que se tiene que emancipar por la fuerza, es decir, por una revolución indígena, por un gran levantamiento, y tomar todas las instituciones del Estado, es decir, y tratar de imponer esa visión del Tahuantinsuyo, porque Fausto Reynaga, ya en su tercera etapa amáutica, ya empieza a tener otra visión de la vida. Entonces, esos son los elementos muy importantes que va a tomar Fausto Reynaga. Antes, yo en el anterior bloque ya te pregunté qué eco esto tuvo en la clase intelectual, digamos, ¿no? La pregunta ahora, ¿qué eco tuvo esto en el mundo indígena? Más allá de lo que nos decías en el anterior bloque, que evidentemente el indígena en su mayoría era analfabeto, entonces evidentemente el eco que podría haber tenido Fausto Reynaga en una época como la de ahora, la historia hubiera sido diferente. Sí, pero ¿qué pasó en ese momento con el mundo indígena? Es muy importante la pregunta que tú realizas, Susana, porque ya también ya es la etapa, digamos, de los años 70, en el cual ya se van formando algunos movimientos indigenistas, el MRTKL, con Constantino Lima, con varios dirigentes, en las cuales también Fausto Reynaga los critica, porque dicen los partidos indígenas son sumisos a los partidos grandes y se están disputando la plata que viene de afuera. Es decir, al final es una pintura, es un barniz el que tienen de indianistas, porque estos partidos no representan al indio. Entonces, ahí es muy fuerte esa contradicción. Ya son rivalidades, digamos, de pensadores, rivalidades en que tampoco lo van a escribir estos partidos a Fausto Reynaga, y también Fausto Reynaga se estrella con ellos porque les dicen que reciben dádivas del exterior y que no realmente representan el pensamiento del indio como sí. La tercera etapa de Fausto Reynaga. Bueno, después de esto, Fausto Reynaga ya, digamos, entrado ya, no logrando, si quieres, esa rebelión de indígenas, empieza a transformar y publica un texto que es Sócrates y yo, ¿no? Es decir, un texto en el cual quiere dialogar con Sócrates, más que todo con esa visión occidental impuesta en el mundo. Es decir, ese encubrimiento que a lo largo de los años habían formateado los cerebros de los intelectuales, y él quería
si quieres, cambiar eso. Entonces, no era que quería ponerse al nivel, aunque tenía toda la razón de ponerse al nivel, porque al decir no quería ponerse al nivel, parece que siempre seguimos siendo subyugados por el pensamiento occidental. ¿Por qué no un indio puede ponerse al nivel de Sócrates? Porque precisamente Sócrates representa todo ese pensamiento occidental y Fausto Reynaga también, al igual que el Mailku, ¿te acuerdas? Se pone la camiseta del indio y dice, bueno, vamos a dialogar, porque yo tengo una visión del mundo. Entonces, se adelanta a lo que se llama la descolonización, lo que hoy, precisamente gracias al presidente, nuestro país está empezando a discutir sobre la descolonización, se está empezando a desmontar el Estado, se está empezando, como dice el vicepresidente García Linera, a indianizar el Estado. Y eso también hay que traducirlo en palabras más suaves, ¿no? Es decir, muchas veces dicen se indianiza, los indios nos van a tomar. No es esa la idea, es decir, es la participación, la apertura, donde todos tengan las mismas posibilidades de estar en funciones de Estado, tener acceso a las universidades, tener acceso. Y el otro elemento, como te decía, es su pensamiento del encuentro con el ser humano. Porque Felipe Quispe dice el idioma es pensamiento, Fausto Reynaga dice el hombre es tierra y la tierra es pensamiento. Entonces, este pensamiento precisamente viene de todas esas fuerzas telúricas, sobre todo de los andinos. Tú eres tarijeña, eres del sur, digamos, no existen montañas tan poderosas como existen acá, no existen ríos caudalosos, a pesar que el río Rocha creo que en algún momento era caudaloso. El Guadalquivir. Hay rochas de Cochabamba, el Guadalquivir. Entonces, eso hace de que él pueda tener una visión más telúrica de la vida, del cosmos, y entonces él va a plantear que la salida, digamos, de ese indianismo es la que va a salvar a la humanidad, porque desde el punto de vista de Fausto Reynaga, Occidente trae muerte, trae mentira y trae desgracia. En cambio, el pensamiento indio es perteneciente a la vida, respeta a la madre tierra, y entonces toda esta filosofía, porque ya entra en una etapa amáutica, o sea, y eso también hay que perdón. Adelante, que te tengo hablando. y eso también es muy importante porque los abuelos, los chachilos, los amautas, en la cultura andina, representan a los sabios. Es decir, en las comunidades, a los más viejos, a los mayores, se les tiene un respeto, se les va a consultar. Ellos toman las decisiones. En cambio, en la cultura occidental, ¿qué está sucediendo con los abuelos, con nuestros abuelos? Los metemos a los asilos, no los respetamos, cuando están hablando en la mesa les decimos cállate, no valoramos, porque precisamente esa cultura ha hecho de que los abuelos a cierta edad, 60, 70, no sirvan para nada. Y los jóvenes de ahora, e incluso muchas personas, no respetamos a nuestros mayores. Ese es el gran problema de esa culturación occidental que hemos recibido, ¿no? Entonces, el pensamiento amótico precisamente refleja ese camino, apertura, esa visión que tienen los mayores, y Fausto Reynaga ya hace 35 años propone precisamente el vivir bien, que hoy en día lo estamos llevando adelante, la descolonización, no con esas palabras, y se enfrenta a Occidente como el hombre o el hombre andino que va a salvar al mundo de esta. Hoy en día podemos determinar ese mundo consumista, capitalista, que está acogotando, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante antes de poder pasar. Por ejemplo, si recordamos nosotros a nuestro querido vicepresidente Álvaro García Linera, en sus primeros inicios, y esto hay que decirlo muy puntualmente, ¿no? Cuando él asume, digamos, también emancipar el pensamiento indio, yo estoy seguro de que bebe de
Fausto Reynaga, toda esa ideología. Sin duda alguna. O sea, cuando él se radicaliza y forma el EGTK, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, precisamente bebe toda esa fuerza, toda esa energía de Fausto Reynaga. Por eso que nuestro vicepresidente lo nombran el Cananchiri. Cananchiri es el que da la luz. ¿Por qué? Porque fusiona el marxismo y el indianismo con Felipe Quispe y con la visión marxista que venían muchos pensadores. Y en esa primera etapa, si quieres, del joven García Linera, él también empieza a utilizar un discurso muy radical, empieza a utilizar el cara, empieza a utilizar los gamonales, empieza a generar conciencia casi al estilo de Fausto Reynaga. ¿Qué entiendes por descolonización? Bolivia es un estado descolonizador constitucionalmente, descolonizado, que tiene como principio la descolonización. Pero ¿qué entendemos? Es un concepto muy delicado que se ha trabajado desde distintos lugares. ¿Qué es la descolonización? Es despojarnos de toda nuestra herencia venida de fuera. Es un concepto muy delicado, se ha ido trabajando mucho el proceso de descolonización, hay variantes, la decolonización, o sea, es una infinidad de cosas. Pero, o sea, debemos partir primero precisamente del proceso de colonización, o sea, nosotros debemos entender de que a partir de 1492, cuando llegan los españoles, tratan de imponer una forma de comprender el mundo. Cuando llega Cristóbal Colón y se acerca a los aborígenes, los aborígenes le muestran sus objetos y dicen, estos hombres no tienen alma, hay que cristianizarlos, ¿cierto? O sea, ya vienen con un prejuicio porque los indígenas, los indios pertenecían al área, digamos, andina, tenían sus propios dioses, tenían su religión, tenían sus dogmas, el Amazúa, el Amaqueya, el Amayuya, entonces tenían toda una organización social. Entonces, esto ha venido a encubrir, es decir, esa civilización centenaria se ha impuesto a una civilización milenaria, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en una primera instancia el proceso de colonización en la cual han encubierto todo un proceso, ¿no? Pero esto no ha sido, digamos, conocemos, ha sido por la fuerza, impuesto por la cruz y la espada, se ha cometido atrocidades y bueno, se ha tenido que, de alguna forma, formatear, ¿no? Me gusta utilizar esta palabra, la mente de la gente que vivía o que vivimos en este país. Y esto es momento en que se tiene que desmontar todo este proceso. Y el desmontaje, nuevamente, desde mi punto de vista, no es la emergencia de un indianismo feroz, no es la emergencia. A veces el Viceministerio de Descolonización, con mucho respeto, lo digo, solamente cuando se produce el 21 de julio, se hace sus ceremonias andinas, nos calentamos las manos al sol. Bueno, eso muchas veces se ha criticado como esto fuera un pachamamismo, es decir, un folclorismo, un esnobismo de lo que está sucediendo, cuando esto tiene una profundidad mayor. Es decir, ¿cómo tenemos que llegar a ese proceso de descolonización? Ya hemos entrado, por ejemplo, ya no existen, por ejemplo, esa discriminación que existía antes de la llegada del presidente Morales. A mí, por ejemplo, hay programas hoy en día en otros canales, colegas, que están cantando, que están bailando, y que hay una variedad de gente, ¿no? Vienen del Chaco, del sur, vienen del Alto, y ahí se ve que ya no existe esa discriminación. Y eso es un paso fundamental que debemos, quieran o no quieran, debemos agradecer al presidente Evo Morales. O sea, si no hubiera llegado el presidente Evo Morales, este país seguiría siendo un país racista,
porque hasta ahora existe lo que llama el sociólogo francés, ese hábitus del dominador. O sea, todavía seguimos dominando, creemos por la tez que llevamos, tenemos hablamos por encima de la gente. Entonces, el proceso de descolonización, fundamentalmente, desde mi punto de vista, es tratar de encontrar un equilibrio, un encuentro entre estas dos visiones, para poder encauzarnos en lo que es el desarrollo de nuestro país. Voy a nombrar nuevamente al vicepresidente. El vicepresidente sacó un texto fabuloso, ¿no? Donde habla del surgimiento de las identidades y precisamente de la indianización del Estado. Desde mi punto de vista, desde esa socialización de lo que significa estas nuevas visiones de la vida. Hablábamos de otros pensadores, Tristan Marov, que tampoco se llama Tristan Marov. ¿Qué pasó con el pensamiento de Tristan Marov? Hay una tendencia a recuperar también. ¿Qué decía Tristan Marov? ¿Cuál era el pensamiento de Tristan Marov? Tristan Marov era un pensador chuquisaqueño, igual perteneciente, si quieres, porque todas las personas que han tenido la posibilidad de formarse, que han ido a la universidad, bueno, han pertenecido a sectores pudientes, ¿no? O sea, los indígenas no tenían acceso a la educación. Entonces, Tristan Marov tiene una relación muy fuerte con pensadores de afuera, porque él viaja mucho. Él está adscrito a partidos progresistas, porque es muy difícil tratar de identificarlo con la izquierda, o sea, porque en ese momento en que vivían ellos, al final de los años, en el primer centenario de la creación de la República. Entonces tenía también una visión de recuperar precisamente el incario, recuperar la vida de los hombres del Inca, recuperar los valores de eso. Y tenía también una prosa muy feroz. La Ciudad Ilustrada tiene un libro, es una novela, porque está muy vinculado a la literatura, donde los hace trizas, ¿no? a esa casta que los sucrenses del siglo pasado, cuidado, me quieran pegar a la salida del canal, la gente se creían pues descendientes de los españoles, que tenían reverencia, se compraban títulos, ¿no? onerosos. Entonces Marov los hace trapo en una novela, ¿no? porque él era dramaturgo, escribe novelas, obras de teatro, y también va vinculándose precisamente a los movimientos políticos de la época. Es necesario de que se recupere el pensamiento de Tristan Marov. Lo decía Pablo Stefanoni, ha sacado un libro recientemente, ahí tiene una página de Tristan Marov. Y yo estoy tratando de hacer también en el programa En Historia en Profundidad, tratar de buscar gente que hable de Tristan Marov. Hay muy pocos historiadores que tienen referencias de Marov, pero es necesario, seguramente en algún momento también va a emerger, como lo hizo la vicepresidencia, en 10 tomos en realidad de la obra de Fausto Reinaga. ¿Cómo ves en la universidad, Sandro? En la universidad, yo he estudiado ciencias sociales, soy politóloga, existe muy poco en la currícula del pensamiento indígena. Esta situación en las universidades se ha revertido, se está dando más clases, la aparición de las universidades indígenas han permitido otro tipo de pensums que nos puedan llevar a mirar de mejor manera nuestra realidad, nuestros pensadores. Mismo hace poco has tenido un programa sobre René Zavaleta. Sí, siempre René Zavaleta está en la currícula universitaria, ¿no? Pero más allá de Zavaleta creo que todavía siguen siendo escasos esos pensadores. Cuéntanos sobre eso. Es precisamente eso, ¿no? De que las universidades, tú sabes que son autónomas, van cambiando, van transformando los pensums, hay participación de cogobierno de los estudiantes y docentes, y poco a poco se van abriendo. No es que no han estado, ¿no? Es decir, la izquierda, el pensamiento progresista siempre ha estado de la mano de la universidad. No te olvides que la universidad ha sido
uno de los elementos más importantes que ha resistido las dictaduras militares. Y ahora es precisamente, ese es un proceso de cambiar los pensums, de abrirse, de crear, si quieres, corrientes de pensamiento, escuelas donde se pueda enarbolar, digamos, o estudiar a René Zavaleta, Fausto Reinaga, y así a pensadores. La Universidad Mayor de San Andrés, de la cual yo puedo dar cuenta, sí lo está haciendo. El caso de la carrera de filosofía, precisamente, es a partir de un muchacho del centro de estudiantes que nace la idea de recuperar la obra de Fausto Reinaga. Es decir, en la carrera de filosofía es que se habla con Hilda Reinaga, se habla con el vicepresidente, se habla con el Instituto de Cooperación Internacional, Andrés Bello, y esto dura un buen tiempo, porque sí, imagínate, son cerca de 5 años, y fíjate que la Universidad Mayor de San Andrés está enarbolando precisamente, no solamente de estos pensadores, sino de otros que seguramente están tratando de llevar adelante, ¿no? Entonces, en el caso de la universidad sí lo ha hecho, es una muestra esta de que, no recuerdo el nombre, es un error mío, pero fue un gran alumno que hoy también es un pensador indígena que ha propuesto que se recupere la obra de Fausto Reinaga. Fausto Reinaga, antes de irnos al corte, Fausto, el pensamiento de Fausto Reinaga, desde tu perspectiva, ¿tiene el mismo peso que el pensamiento de Tamayo, que el pensamiento de Arguedas, de Alcides Arguedas, del nuestro? Yo creo que son distintos pensamientos. Alcides Arguedas era un liberal. Fausto Reinaga le dedica un libro a Alcides Arguedas. No te olvides que Alcides Arguedas escribe Pueblo Enfermo y hace un ataque feroz al indio. Sí. Ese es el prejuicio, esa es la tara. Hay que eliminarlos prácticamente, dijo en su libro. Nuestra sociedad. Es el mal de la sociedad, hay que acabarlos, ¿no? Por ese pensamiento occidental. En el caso digamos, Franz Tamayo, es muy recuperable, bebe mucho de Franz Tamayo, porque Franz Tamayo empieza a recuperar en sus escritos, en los periódicos que se reúnen en el libro Creación de la Pedagogía Nacional. Es decir, Franz Tamayo, con una influencia muy fuerte occidental, recupera e indica que se debe educar al indio, porque el indio tiene la fuerza, tiene ese compromiso telúrico, y si le damos educación, yo creo que podemos emancipar al indio, ¿no? Entonces, casi en este sentido es que Fausto Reinaga también admira a Franz Tamayo, a Isaac Tamayo, que es su hermano mayor, a Andrés de Santa Cruz también, recibe esos pensamientos y de alguna manera van a cuajar en la tesis india y en la revolución india. Gracias, Sandro. Un programa interesantísimo, realmente. Estamos con Sandro Velarde, de Historia a Profundidad, nuestro colega de Historia a Profundidad, esta noche hablando del pensamiento de Fausto Reinaga, pero en general de pensadores bolivianos, ¿no? Con énfasis profundo en Fausto Reinaga. Quédese en esta casa, en nuestro hotel, nos vamos a un corte, ya volvemos.